Muchísimas gracias, maestro, por su presencia y por su gran contribución al fortalecimiento de la cultura de Tonalá. También trabajó el maestro Torres Moreno y la maestra Soraya Melchor Barrera. Y bueno, para darle más agilidad a esta presentación, Ceci nos va a hablar precisamente sobre, o nos va a adentrar más sobre el tema de los autores, algo que yo mencioné muy someramente, y el maestro, el profesor Manuel Prieto Muñoz, nos hablará sobre el contenido tanto de este primer volumen como de los otros dos volúmenes que posteriormente estaremos pues realizando. En el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Como ya les platicó Roberto, pues tenemos un conjunto de investigadores, 19 en total, 20 con Manuel, que es el cronista principal, y también tuvo una participación importante en el libro. Y bueno, aunque es un libro de historia, pues la historia no solo la construimos los historiadores, hay que ver desde otras miradas qué tanto se aportan, así como trabajamos en su mayoría, les digo, gente dedicada a la historia, pues también tuvimos por allí algún arqueólogo, un arquitecto, gestores culturales, historiadores del arte que también participaron en esto. Y bueno, comienzo brevemente platicándoles un currículum de cada uno. Eric González Rizo es arqueólogo por el Colegio de Michoacán, ha estado en proyectos de excavación aquí en Jalisco, que se plan específicamente. Soraya Melchor Barrera, además de ser una tonalteca destacada, es de las más grandes investigadoras que tiene la Universidad de Guadalajara, historiadora, maestra en Historia de México y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Sus trabajos se enfocan en la salud pública en Jalisco, siglo XIX, siglo XX. José Manuel Gutiérrez Alviso es filósofo, es párroco, también es presbítero, pero acaba de terminar una maestría en gestión cultural, entonces tiene una preparación desde otros ámbitos, aún así enriquecedora para lo que fue el libro, maravillosos artículos como el del resto de los integrantes. Después Alejandro Quesada Figueroa, pionero en la demografía histórica, jamás se había trabajado en demografía histórica para Tonalá, y él ya es un parteaguas con un tema tan importante para el siglo XXI como es una epidemia. Él se fue a 1814 y nos habló del IBEX temático. Estoy segura de que a partir de eso saldrán más investigaciones relacionadas con la demografía histórica. Después tenemos a Ricardo Cusaley, que es artista plástico y pues ha estado involucrado con la pintura, da clases de la ECRO, al igual que Eduardo Padilla Casillas, que es restaurador, y en conjunto hicieron un trabajo maravilloso sobre el Vía Crucis del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús de Tonalá, que es una iglesia también bastante importante para los tonaltecas de la cabecera municipal, y ellos nos explicaron desde cómo llegó, cómo se hizo y para qué. Después tenemos a Samuel Gómez Luna Cortés también, desde su pluma que es tan vasta y tan fácil de apropiar las palabras, pues nos hizo una crónica de su familia que tiene sus raíces en Tonalá, en la tienda de Arroyo del Medio, y nos fue contando así episódicamente varios momentos importantes para Tonalá, y les digo, para la hacienda de Arroyo del Medio especialmente. Cristian Iván Franco Brizuela es también historiador, un joven apasionado por la urbanística y por la historia ambiental, que es un tema también muy novedoso. Después sí yo, pero creo que hablar de mí en este momento no es lo adecuado, entonces me brinco. Ricardo Albirde también, por allí tenemos a un arquitecto tapatío, pero tonalteca por adopción, que nos hizo una narración sobre su padre, el doctor Albirde, que fue un pionero en la salud pública en Tonalá, un personaje bastante importante que no podíamos dejar fuera de este texto. Elizabeth Muñoz, quien es gestora cultural y tiene una galería hermosa. Quien conoce la presidencia sabe que de un lado está Mexicanía. Bueno, es impresionante llegar y ver
preferiría que cuando lo tengan en sus manos nos conozcan a cada autor a través de sus letras y bueno, sigan sus trabajos. Gracias. Muchas gracias a Ceci Reynoso, que bueno, muy modesta en su participación al referirse a ella misma. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis muy importante, porque Ceci Reynoso es egresada del Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, y en esta edición 37 de la Feria Internacional del Libro Guadalajara, pues hay una gran ausencia, ¿no? La de Raúl Padilla, gestor, promotor cultural, creador de la feria del libro más importante en Hispanoamérica. Tiene una impresionante trayectoria con el tema de la crónica, trabajos de investigación y de rescate sobre la vida pública, social, cultural del municipio de Tonalá, y nos hablará específicamente sobre el contenido o los contenidos de este libro titulado Tonalá, Historia y Testimonios. Adelante. Muchas gracias, Roberto. Saludando a quienes nos acompañan. Este trabajo comienza con una portada que se hizo en 1772 a raíz de una orden del monarca Carlos III, que es uno de los mapas más bellos de la Nueva Galicia y de la Nueva España, donde nos habla de todas las poblaciones que tenía, en este caso Santiago de Tonalá, teniendo como centro lo que es la propia cabecera municipal y el templo de Santiago Apóstol. Debemos de recordar que uno de los primeros libros que hablan acerca de Tonalá es a principios del siglo XVII con Francisco de Torquemada y su monarquía indiana. Y a raíz de ese momento es donde empieza a tomar forma las descripciones históricas de un pueblo como Tonalá. En relación al primer artículo, este trabajo titulado Tonalá Preguzmaniano, mitos y realidades, una visión desde la arqueología, Eric González Rizo nos habla sobre los antecedentes del platonazgo tonalteca, nos adentra con ejemplos minuciosos realizados por arqueólogos y antropólogos, los que han escudriñado el pasado de Tonalá desde una perspectiva muy personal. El segundo trabajo se titula La conquista de Tonalá, de la mano de la doctora Soraya Melchor Barrera, quien de paso se especializa en este tema. Bueno, describe uno de los pasajes que más han trascendido en la historiografía tonalteca. Establece esa sincronía desde el momento de la conquista de México Tenochtitlán a cargo de Hernán Cortés, y pasar por la ruta que tomaría Nuño de Guzmán en diciembre de 1529 durante su trayecto por los estados de México, Michoacán y en Jalisco y en Poncitlán, Ocotlán, hasta llegar a nuestra tierra tonalteca, y precisando con detalles aquella cálida recepción que le da la propia Sigualpili Zapocitli a Nuño de Guzmán, además de escudriñar pues todos los momentos de la batalla entre los ibéricos con los aguerridos indígenas tecuexes. El siguiente, José Manuel Gutiérrez Arvizo, quien ha seguido muy a detalle las visitas de los obispos al pueblo de Santiago de Tonalá durante los siglos XVI y XVII, pues nos establece un parámetro que desde 1548 se ha fijado una de estas visitas por la Real Audiencia, y prevé para 1550 una visita ya formada a Tlaquepaque, Tetlán y ya a Tonalá, que hasta entonces era tributario del rey Felipe II. Fiel a su estilo, establece la llegada de la Orden Agustina a este territorio y acuña la frase: desde la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Pasaje histórico que nos revela los esfuerzos, peripecias y dificultades que habrían de pasar estos religiosos para establecerse en este lugar, y nos hace valiosas descripciones de pueblos como Tololotlán, Coyula y San Gaspar, entre otros, ya con el obispo Luis de Colmenero. Establece también las principales devociones que hasta el día de hoy se tienen en el pueblo tonalteca, con una interesante descripción de Francisco de Verdín Molina,
diciembre de 1666 y marzo de 1673 en estas visitas que realiza al pueblo de Tonalá y culmina con Fray Juan Guerrero, dejando espacio para que el historiador que quiera ampliar el tema pues logre profundizar sobre el mismo. De la misma mano del padre Gutiérrez Alviso, Apestados y sin barro es una narración de manera objetiva de todas aquellas dificultades legales y morales por los que pasaron los indígenas tonaltecas en los albores del siglo XIX, exponiendo de manera sucinta todos aquellos problemas por los que pasaban los indígenas en casos de agravio, como el ocurrido en 1805, narrado con lujo de detalle, asuntos que van a servir de base para ese enorme descontento social ocurrido con la insurgencia. El doctor Alejandro Quesada nos detalla esta mortal epidemia de tifo que pues inicia en 1803 en el sitio de Cuautla y llega a presentarse en Tonalá entre diciembre y enero de 1813 y 1814. Sin embargo, hace un significativo repaso de estas poblaciones compuestas por 11 pueblos, 3 haciendas, 6 ranchos y una estancia en este pueblo de Santiago de Tonalá, que nos muestra datos concretos durante y después de este fatal episodio. Nos explica, como bien decía Ceci, estas mediciones pioneras de Dupaquier, estableciendo una metodología aplicada a la relación demográfica que existía en el curato de Santiago de Tonalá a partir de 1809 y 1819 con relación a las defunciones. El sexto capítulo, los maestros Ricardo Fusilé y Eduardo Padilla nos hablan ahora sí que con lujo de detalle cómo se construye el santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Este es testimonio tan valioso que nos ayuda a conocer a detalle, paso por paso, este emblemático lugar de Tonalá que conocemos como el corazón espiritual. El séptimo trabajo correspondió a don Samuel Gómez Luna y nos revela de manera muy amena sus raíces tonaltecas, aplicados a principios del siglo XIX y del siglo XX. Este trabajo utiliza una frase muy coloquial y con eso abre y nos dice que todo cabe en un capítulo sabiendo contar. Esta descripción se hace necesaria y forma parte del legado que todos los tonaltecas, tapatíos y jaliscienses debieran conocer en torno a estos entrañables personajes, desde el abuelo Hilario, la abuela Chepitos y el reconocido padre Alfredo R. Presencia y su estrecha relación con el pueblo de Tonalá. Cristian Franco presenta un amplio estudio sobre la transformación sociourbana y ambiental del antiguo pueblo de Salapital. Se profundiza sobre todos aquellos aspectos que han conformado esta añeja delegación tonalteca, enriqueciendo esta parte de la literatura, ya que es un campo poco estudiado por historiadores, cronistas e investigadores. Damos gracias a la Virgen de Talpa, un exvoto en torno a la hidroeléctrica de Colipilla, que se convierte en el noveno trabajo a cargo de la maestra Cecilia Reynoso, y luego de una profunda investigación, estableciendo una relación entre la devoción de Nuestra Señora de Talpa, muy afincada en nuestra identidad religiosa como tonaltecas, y el enorme complejo hidroeléctrico que iniciara su construcción en la década de los 40 y que se enclava en la barranca de Tonalá, en el pueblo de San Gaspar. El exvoto de la familia García Ledesma, Álvarez García y Gutiérrez Ramírez convierte en un verdadero hallazgo de nuestra historiadora tonalteca, ya que nos relata un capítulo poco explorado en la historia de nuestro pueblo. El 10º capítulo correspondió a Elizabeth Muñoz en una amena crónica titulada Vivir el arte popular desde Mexicanía. Nos relata de primera mano la experiencia y testimonio de Don Cuco, además de su relación con artesanos, del arte popular de Michoacán, Guerrero, Guanajuato y por supuesto de Tonalá. Mi amigo el doctor Albirre, este 11º trabajo representa una verdadera biografía del médico Alejandro Vicente Albirre Martínez, que llega a Tonalá en la década de los 70. Este trabajo lo realiza su propio hijo, Ricardo, y nos marca un antes y un después de este querido personaje que
A nuestro alcalde le correspondió entregarle el premio Siguapili en el año 2002 y que la comuna tonalteca llevó a cabo una relación de profunda amistad. Y dice el dicho que alabanza en boca propia es vituperio. Los dos últimos trabajos nos hablan de, ahora sí que de los alcaldes que ha tenido desde su reconocimiento como municipio y todos aquellos personajes, hechos históricos e instituciones que han estado en Tonalá por casi un siglo. Muchas gracias, señor presidente, por esta oportunidad histórica y ahora hay que pasarlo a la memoria que trascienda la historia de nuestro querido pueblo. Gracias. Gracias, Manuel. Mucho agradecemos la participación del profesor Manuel Eduardo Prieto Nuño y antes de cederle el uso de la voz al presidente municipal de Tonalá para que nos hable precisamente sobre la exposición de motivo, la justificación, el por qué primeramente estamos reunidos aquí, el por qué reunimos a tantos académicos, a tantos investigadores, a tantos cronistas. Me gustaría compartir con todos ustedes una importante reflexión que dice que la memoria de nuestro pueblo es un tesoro invaluable. Estoy muy contento por estar aquí en la sede de la FIL, venir a entregar un libro, presentar un libro que pues, prácticamente un año con Ceci, con Manuel y con todos los colaboradores empezamos a generar ideas. Yo no soy escritor, pero sí todo el tiempo los traje a los colaboradores lo que quería yo plasmar en este libro. No se puede entender la historia de Guadalajara sin primero pensar en Tonalá. Sabemos que la segunda Guadalajara fue en Tonalá y que a partir de ahí es donde se desprende esta gran metrópoli que hoy pues ya vivimos casi 7 millones de habitantes y muchas veces pareciera que se nos olvida la historia. Y en el marco del 150 aniversario que estamos celebrando en Tonalá por que nos constituyeron y nos elevaron a municipio, es como estamos presentando toda esta información, todo lo que recabamos. Hubo personal que estuvo en España haciendo una investigación, yo les pedí que fuera amplia, nuestros orígenes, dónde, por qué llega la artesanía, por qué hoy es como nos conocen en el mundo. Y es aquí donde viene plasmado toda esa historia que ya les explicaba. Desde 1530 con la fundación y terminamos hasta 1970. Es un libro amplio, como ya lo dijo Roberto, vamos a dar otro espacio más a otro libro, porque se nos quedó ese Tonalá de 1970 al menos hasta el 2000. Yo sí recuerdo muchos personajes, muchos momentos históricos que lo contaba mi abuela Teresa de niños, cómo era ese Tonalá, ese pueblo que estaba cercano a la urbe llamada Guadalajara, y ese Tonalá, que es lo que lo estamos viendo. Personajes, momentos históricos muy importantes, donde aquí vienen plasmados, donde está un presidente de la República abriendo la llave del agua y que llega por primera vez el agua potable frente a Palacio Municipal, donde estaba Tonalá en el momento de la revolución, del porfiriato. ¿Qué sucede cuando viene todo este cambio de la revolución industrial? ¿Cómo se constituye 79 mujeres que hemos gobernado el municipio de Tonalá con diferentes momentos, como con pandemia, lo que decía Manuel, momentos complejos para la sociedad, para el gobierno, de violencia política, temas del sindicalistas? Eso es lo que viene en este libro. Insisto, los personajes como Gorgonio Cortés, que es uno de nuestros orgullos tonaltecas, que ayer lo conmemoramos, que ha llevado la música, llevó a la música a todo el mundo con esa gran pieza musical de Rondinela. Momentos también del deporte, que también hemos tenido glorias del deporte en Tonalá, de la política, del periodismo. Yo no coincido a un Tonalá de los 60 en adelante, sino un Marcos Arana Cervantes, periodista, político, impulsor de la cultura, de la lectura del libro. Y así les puedo mencionar personajes que aquí vienen del desarrollo económico, empresarios, comerciantes, artesanos, de esos 100 grandes maestros artesanos que tenemos en Tonalá. Esto es el libro que hoy lo presentamos y me da a mí mucho gusto como presidente municipal estar aquí nuevamente, entregarlo, agradecerles a todos los colaboradores que hoy
nos hicieron el favor de entregar esto. Los invito a todas las amigas y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales que nos demos un tiempo. Los que tenemos un amigo, que vivimos, que nacimos, que creemos, que amamos a Tonalá, que lo leamos. Este es el origen llamado Tonalá. Muchas gracias. Muchas gracias al señor presidente municipal por esta exposición de motivos, por dejarnos bien claro este profundo sentido de arraigo y este gran sentido de pertenencia que como tonaltecas debemos de sentir. En este libro se plasma gran parte de la historia viva, auténtica y sufrida de lo que somos hoy en Tonalá, la ciudad de la transformación. De manera muy especial queremos agradecer a quienes siguieron la transmisión a través de las redes sociales y las plataformas digitales, la presentación de este libro Tonalá, Historia y Testimonios. Nuevamente comentarles, este es únicamente el primer tomo de 3 tomos que por instrucciones del señor presidente y de todo este equipo de trabajo tuvieron a bien decidir, ya lo comentaba Ceci también, con base pues a toda la vasta información, ¿no?, que se recabó, que se investigó, que se rescató. Entonces, bueno, la distribución del mismo será por el momento de manera digital, lo estará coordinando el área de comunicación social, específicamente su titular, el maestro José Mendoza Navarro. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer su presencia, su participación. Gracias nuevamente a todos los investigadores, a los académicos, a los cronistas, gracias a Ceci, gracias al maestro Manuel Prieto Nuño, gracias nuevamente a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a Multimedia.